7:36 de la mañana y es tiempo de conversar sobre una situación que seguramente usted no se pregunta todos los días y es la relación que puede tener la diabetes y la disfunción eréctil. Es por eso que vamos a hablar de inmediato con el doctor Carlos Francisco, quien tiene ya una invitada experta en este tema. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Bien, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Aníbal y por supuesto para todos ustedes. Tema que nos preguntan de manera reiterada, la diabetes y la disfunción eréctil. Nos demoramos un poquitico aquí en empezar la sección, pues la noticia lo amerita, ¿no? Oiga, terrible. Duro esa cosa de la inseguridad, pero bueno, hablando de este tema, la pregunta, pues, es, como usted dice, a veces vergonzante. Lina, de eso no se habla. Estamos controlando el azúcar, obviamente, tal. Pero los pacientes necesitan un abordaje integral. Para hablar del tema, una experta de todas las horas. La doctora María del Pilar Chacón, ella es médica endocrinóloga y además es, endocrinóloga de Asodiabetes, una organización que se dedica a investigar, a tratar y obviamente a enfocar de manera integral esto de la diabetes. Doctora, bienvenida. Gracias, Amalia, por la invitación. La pregunta, ¿qué tan es decir, padecer diabetes es una condición, mejor dicho, todas las personas que padecen diabetes, todos los hombres, tienen disfunción eréctil? Bueno, casi todos. Lamentablemente, como la diabetes es una enfermedad que no es muy sintomática, por decirlo al principio, y no se le explica al paciente desde un principio y no tiene una educación, pues pasa desapercibida con múltiples complicaciones después de un tiempo prolongado donde no hay buen control. Por lo tanto, la mayoría de los hombres van a tener disfunción eréctil si no logran un buen control metabólico. La pregunta es, ¿qué es lo que hace el azúcar excesiva, digamos, en esa planta baja? Bueno, como usted lo dice, esa planta baja está enriquecida por vasos sanguíneos y por nervios, porque esa es la función. Resulta que la diabetes es la enfermedad donde el azúcar permanece mucho tiempo concentrada en los vasos sanguíneos a un nivel extremadamente alto, por lo tanto esos vasos sanguíneos se van a ir deteriorando. Con el tiempo esos vasos se van cerrando y como todos sabemos la erección se lleva por la vasodilatación de los vasos, además del concurso de los nervios que están inervando también, que están también ricos de vasos sanguíneos. Entonces, en la obstrucción, la no llegada de sangre adecuada a esa planta baja, como dice usted, pues va a generar una disfunción eréctil. Es decir, esos vasos, para que lo entienda Aníbal, los vasos sanguíneos y los terminales nerviosos que definen la función, digamos la función, estructural de la erección, son muy pequeñitos, son estructuras muy pequeñitas. Y resulta que cuando el azúcar está ahí, en contacto con eso se daña. Y por supuesto, pues la reacción, la repercusión es alta. Doctor, eso puede pasar también, digámoslo, llevándolo a otra parte del cuerpo con lo que pasa con el pie, con los dedos, la punta de, digamos, los deditos que van perdiendo sensibilidad y pues pasa lo mismo en esta otra parte del cuerpo. Lo acaba de decir su merced, la principal causa de amputación de miembros en este país es la diabetes. Entonces, eso, pero digamos que una amputación es un elemento, digamos que tiene una retórica dramática y demás. Pero es que la disfunción eréctil es una cosa que se percibe de manera muy dramática, pero muy silenciosa. Lamentablemente, cuando van a consulta, el paciente tiene temor a informar o pena por informar. Entonces, si uno no le pregunta, el paciente no le cuenta. Espera hasta lo último, consulta porque no ve, consulta porque le arden los pies, consulta porque el azúcar está alto, pero nunca aborda ese tema. Hasta que uno le dice, como cuando uno le pregunta al paciente, menos mal me preguntó, y empieza a contar. Claro, porque es que hay gente que piensa, doctora, o mejor, relaciona esto, es que como estoy enfermo de diabetes, entonces el deseo se ha bajado y demás, pero en realidad es una causa estructural. Doctora, ¿qué hacemos con eso? Bueno, muy sencillo. Primero hay que educar al paciente, o sea, hay que enseñarle que
si hay un buen control metabólico, porque precisamente si hay unos buenos niveles de glucosa, no tiene por qué deteriorar los vasos sanguíneos y por ende no va a llevar a una complicación. Entonces lo más importante es una buena educación y que desde un principio sepa que el control de las glicemias, ya sea con solo dieta, ejercicio o con medicamentos, es necesario para evitar cualquier tipo de complicación, especialmente esa. Cuando usted habla de control metabólico es que el azúcar esté en los niveles que son. Exactamente. Doctora, una pregunta simple. ¿Cuántas personas piensan ustedes que lo tienen muy bien calculado son diabéticas y no lo saben? No. Mira, más o menos, más de la mitad de los pacientes que son diabéticos no conocen que tienen esa enfermedad. La prevalencia en Colombia está aproximadamente en el 8%. Y pues lamentablemente cada vez está creciendo más la enfermedad, incluso antes que se conocía que la diabetes tipo 2, estoy hablando de la tipo 2, que es la más frecuente, se decía que por encima de los 40 años muy probablemente la enfermedad, pues el incremento era importante. Hoy en día estamos viendo personas de 30, de 20, incluso niños, precisamente porque estamos todos llevando a obesidad estos pequeños, porque no hacen ejercicio, el sedentarismo, la mala alimentación, está llevando a que parezca esta enfermedad. En épocas de reforma a la salud, doctora María del Pilar, hablamos tanto de eso de la atención primaria. Y eso se vuelve como una especie ahí de discusión entre políticos y entre no sé qué. Cuando hablamos de atención primaria, específicamente en el caso de la diabetes, ¿qué es? ¿Eso qué es? La atención primaria sería lo ideal. Total. Lo ideal porque el médico general es el que tiene el primer contacto con el paciente. Ahí es donde realmente el doctor debe estar en la capacidad de poder guiar al recién diagnosticado con diabetes tipo 2. Ahora, no solamente la tarea es del médico, la tarea viene de todos, del auxiliar, del educador, de la psicóloga. Por eso nosotros en la asociación siempre estamos con la banderita que el manejo debe ser multidisciplinario. Claro, y por supuesto, Lina, Aníbal, hay que incluir esto dentro de un componente cultural. Que la gente tiene que hacer ejercicio, que la gente piensa que uno les dice haga ejercicio, baje de peso, manténgase usted, evite la comida chatarra, cuidado con las bebidas azucaradas, y como que piensan que eso es un elemento aledaño. No, eso es esto. Hay otro problema, doctora, y me salgo un poquito del asunto, es que cada vez estamos pidiendo más camas, cada vez estamos pidiendo más unidades unidades de diálisis, por ejemplo. El daño renal por diabetes es terrible y ya son pacientes terminales. Pero se nos olvida esto de lo que estamos hablando, doctora. Frente a esto, que los hombres le tenemos pánico a la disfunción eréctil, ¿por qué no hablamos de que hay esperanzas, de que hay tratamientos, de que hay cambios, digamos, en la cotidianidad que favorecen el retardo o, mejor, la no aparición de esta alteración? Yo empiezo hablándole a los pacientes, comentándole por qué llega eso. Entonces ya habíamos dicho que el hecho de tener los niveles altos de glucosa dentro de los vasos sanguíneos, pues va a deteriorar el vaso. Entonces ahí es el llamado para decir, no permita que sus niveles de glucosa pasen de 180. Sea muy estricto con eso. Máximo 180, mínimo 80, son como las metas que siempre hablamos, y la hemoglobina glicosilada, que es el examen prueba de oro cada 3 meses, nos va a ayudar a que tenga por debajo del 7%, evitar cualquier tipo de complicación. Ahora, en la disfunción eréctil casi todos los pacientes tratados mejoran, pero a tiempo. A tiempo. Hay afortunadamente múltiples tratamientos. Está los señores de la 5-fosfodiesterasa, como el Viagra, que funciona, pero bajo ciertos parámetros, porque no todo el mundo lo puede recibir. Claro. Si hay tratamiento, por ejemplo, de la misma diabetes, de la hipertensión, que también es una enfermedad que ayuda a esto, hoy en día que tanto nos está agobiando las enfermedades psiquiátricas como la depresión, también es un factor importante. Entonces, tratar eso. Y si aún no podemos manejarlo con el buen control, con estos medicamentos que había mencionado, hay otras técnicas como, por ejemplo, las inyecciones en el pene, los dispositivos al vacío, incluso hasta las prótesis, que pueden ir migrando dependiendo pues de la gravedad del paciente y de la respuesta que obtenga esto.
Pero ahí lo más importante es que el paciente sepa que si hay un buen control de la enfermedad, no va a llegar a una disfunción eréctil. Quizás con los años, que es normal que pase a todo ser humano, pues hay un deterioro, digamos que normal, pero si hay un buen control y un conocimiento, especialmente una buena educación sobre la enfermedad, perfectamente se puede controlar. Cuando usted habla de educación, tenemos que, obviamente, permear el entorno. Sí. Es muy importante, digamos, el papel aquí de las parejas. Total. Doctora, hablemosles a ellos o a ellas, porque hablar de las parejas, si usted tiene una pareja que tiene diabetes, que está diagnosticado, piense que en un altísimo porcentaje esa persona que usted tiene al frente puede tener una disfunción eréctil de la cual no va a hablar. Y es muy importante que usted lo entienda. Hablemosles a ellos, doctor. Bueno, esto de la disfunción, que también viene no solamente en los hombres, sino también en las mujeres, digamos que suele ocurrir a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años y el matrimonio o la pareja pues va envejeciendo, van a haber un montón de problemas que pueden llegar a disminuir el deseo sexual en el paciente o incluso en la pareja. Pero la pareja es protagonista número uno, fuera de utilizar todo eso que nosotros decimos los médicos, en el apoyo psicológico que le va a brindar al paciente. El paciente, la próxima vez que quiera tener una relación sexual, pues se va a abstener de tenerla si piensa que va a fallar. Ahí la pareja juega un papel importante, porque es decir, darle tranquilidad, educarse también para utilizar otro tipo de juegos, otro tipo de actividades que pueda llevar a que el paciente con mayor tranquilidad pueda tener una buena erección. Pues iba a toser, iba a carraspear. Yo estaba diciendo aquí que me cerrara el micrófono para que me diera la mano, Lina. Pero bueno. Ya no. No, y las señales no funcionan. Las señales no funcionan. A ver, Lina, la última, porque me está diciendo que se nos acabó el tiempo. No, era rápidamente si esto podría llegar a afectar, pues la diabetes infantil existe. Sí. Claro. Si eso podría llegar a generar una consecuencia de por vida para un niño en su materia reproductiva. Sí. O sea, la diabetes, el mecanismo de producción de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 es un poco diferente. Pero en última, si no hay un buen control de la glicemia, pues se deterioran los vasos sanguíneos, ya sean el tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 dura un poquito más, da más tiempo. Pero si ese niño aparece con diabetes tipo 1 a los 8 años, a los 35, perfectamente puede haber una disfunción eréctil si él no tuvo un buen control. Lamentablemente sí. Son temas que tratamos aquí como si estuviéramos en la sala de su casa, de la mano de los expertos, de la gente que sabe, de la gente que responde sus inquietudes y que por supuesto nos pone, digamos, a la orden de los tratamientos que existen, de los avances y por supuesto de las posibilidades. Todo esto está cubierto por el sistema de salud. En teoría sí. En teoría, no creo que las prótesis. En teoría, pero sí, sin duda son elementos que, por lo menos, si usted los consulta, pueden naturalmente evolucionar. Así que párenle bolas a ese asunto. Cuando hablamos de otras cosas, es que de la diabetes hay tanto. Cuando quiera. Usted sabe que nuestro compromiso con esto es, sin duda, no hay demasiado tiempo para hablar de esto. Es que el compromiso es a todo nivel, entonces del ojo, de los pies, de las mujeres, la disfunción sexual. ¿Por qué no hablamos mujeres? de la disfunción? Hagamos una de hoy en 8 días, ¿por qué no hablamos de la disfunción sexual en las mujeres y la diabetes? ¿Te parece? Súper, ese sí es más traqueado, es más difícil. Más sí. complicado. Doctora María del Pilar Chacón, endocrinóloga, Asociación Colombiana de Diabetes, aquí hablando de este tema que ustedes nos han solicitado, que nosotros lo ponemos aquí, digamos, en un contexto en el que lo único que tenemos que sembrar son inquietudes para que ustedes consulten, para que amplíen esta información y, por supuesto, para que se pongan en la ruta de los tratamientos. Muchas gracias, doctora. Simple. ¿De cuándo acá? Todos estos elementos de atención primaria, de prevención y demás, a veces se quedan, como dice la doctora, en teoría, porque pues simplemente no tenemos elementos del cómo llegar a todos los espacios en donde tenemos que tratar esto de manera transdisciplinaria y potencialmente de manera mucho más efectiva a partir de indicadores que no hablan solamente de la atención de la enfermedad, sino de la prevención de estas enfermedades. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá?